Hola culinaris, ¿cómo están? Les deseamos que estén súper bien. Yo soy Ingrid. El día de hoy, culinaris, les quiero compartir una de mis recetas favoritas, culinaris. Vamos a hacer unos deliciosos chiles rellenos, súper jugositos, bien sabrosos. Y lo más importante, culinaris, es que les quiero compartir cómo los pueden preparar súper perfectos, súper fácil, culinaris, y que no se les caiga para nada el capeado. ¿Quieren ver cómo los vamos a hacer, culinaris? Quédense con nosotros, acompáñenos a preparar esta deliciosa receta que les vamos a compartir el día de hoy. Vean, estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la receta el día de hoy. Lo más importante son los chiles poblanos, culinaris. Vean, los voy a utilizar más o menos de este tamaño, es un tamaño mediano y estoy utilizando 7 piezas el día de hoy. También por este lado tenemos queso Monterrey. Claro que no vamos a utilizar toda la barra, de esta barra solamente vamos a utilizar un poco. Ahorita les voy a decir cómo lo voy a partir y cuánta cantidad voy a utilizar para estas piezas de chile. Tenemos un poco de cilantro, vamos a necesitar una pieza de chile serrano para sazonar, tenemos cebolla, tomate, también muy importante vamos a utilizar huevo, tenemos por aquí un poco de harina, vamos a necesitar sazonador, este es opcional, ya les he dicho, si ustedes no lo tienen, ahorita les voy a decir cómo lo pueden sustituir este. Tenemos 2 tazas de aceite vegetal, el aceite vegetal si necesitamos más, pues voy a agregar un poquito más, ¿ok? Por lo pronto solamente aquí tengo para mostrarles 2 tazas, ¿ok? Tenemos también un poco de consomé y vamos a necesitar ajos, ¿ok? Pero bueno, estos son todos los ingredientes que vamos a necesitar, culinares. Tengo un tips que acabo de agarrar. Dicen que si los chiles rellenos los bañamos un poquito de aceite, esto nos puede ayudar para que el chile se pueda cocer lo más parejito que se pueda, ¿ok? Entonces vamos a calarlo y vamos a hacerlo así, ¿ok? Con una servilleta vamos a mojar de un poquito de aceite, vean, y vamos a frotarlo así. Yo la verdad nunca lo he hecho, es la primera vez que lo voy a hacer así, pero la verdad pues hay que intentar, no cuesta nada intentarlo y así nos daremos cuenta si es verdad o no. Y si es verdad, pues ahorita ustedes van a darse cuenta si funcionó o no funcionó esta técnica que miramos por ahí, ¿ok? Miren, ya están bien bañaditos, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es que los vamos a llevar a asar. Miren, culinares, ya pusimos los chiles a asar. Les quiero mostrar cómo los pusimos. Ya se ven que ya están empezando a asarse. Creo que el aceitito que le pusimos también va a hacer que se puedan asar mucho más rápido, ¿ok? Y mucho más fácil. Uy, sí es cierto, vean qué fácil se están asando más rapidito. Yo los puse directamente en estufa, culinaria, y se me hace mucho más fácil y más rápido que ponerlos en un comal. Así que si ustedes lo quieren hacer de esta misma manera o tienen alguna parrillita donde lo vayan a poner para que no lo pongan directamente en la estufa, pues también lo pueden hacer, ¿verdad? Vamos a asar los chiles, culinarios. Ahorita les voy a ir mostrando cómo van a ir quedando, ¿ok? Vean, quiero mostrarles estas piezas, cómo se va asando bien parejito. Creo que el aceite sí viene siendo efectivo, ¿ok? Miren, culinarios, les quiero mostrar cómo es que debe de quedar el chile asado. Vean qué asadito quedó. Al parecer sí se asaron bien parejitos, culinaris, y lo más padre es que se asaron mucho más rápido. Creo que me gustó esta técnica que hicimos el día de hoy. Pero bueno, estas piezas de chile ya están. Lo que voy a hacer, culinaris, es que los voy a meter dentro de una bolsa. Esto es para que el chile sude y lo podamos pelar mucho más rápido, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer, culinaris, es que vamos a picar toda esta verdurita, ¿ok? Ahorita les voy a mostrar cómo lo voy a picar. Antes de que empecemos a picar, culinares, les quiero mostrar esto. Vean este set de cuchillos que me regaló mi esposo. ¡Wow! Están súper hermosos. Él sabe que me encantan todo este tipo de colores, así como cosas curiositas. Y me dijo, vean, te compré estos cuchillos. La verdad, están súper lindos. Así que los vamos a estrenar el día de hoy. Vamos a utilizar este como que se me hace más padre. Vamos a utilizarlo, vamos a ver qué tal corta, ¿ok? Ok, vamos a quitarle la parte de abajo. Wow, la verdad tienen muchísimo filo.
Normalmente siempre utilizo estas piececitas, simplemente le quito esto, pero últimamente nada más lo corto así, culinarios, porque esto se lo doy a mis mascotas. Tenemos conejitos, tenemos cuyos, así que ellos comen verdura y trato de dejarles un poquito de lo que me va quedando cuando voy a hacer de comer para darles un poquito de verdura también a ellos, ¿ok? Está súper filoso este cuchillo. Como están nuevos, culinarios, están súper filosos. Miren qué fácil. Miren, las piezas de ajo que yo estoy utilizando están súper pequeñas, así que si ustedes más o menos se quieren dar una idea cuánto ajo vamos a utilizar, pueden poner una pieza de ajo, 2 piececitas de ajo. Y quiero mostrarles, vean, ya tenemos toda la verdura, lo que es el tomate, cilantro, las piezas de chile, la cebollita y el ajo, ¿ok? Esto lo vamos a dejar así, en lo que vamos a ir preparando ahora sí los chiles. Vamos a checar que ya estén bien fríos, culinarios, y si ya están fritos, bueno, no muy fríos, vamos a revisar que estén un poquito fríos para que los podamos pelar, ¿ok? Los chiles todavía están un poco calientes, culinarios, mientras lo que vamos a hacer es que vamos a ir partiendo las piezas de queso que vamos a utilizar, ¿ok? Yo estoy utilizando queso Monterrey. La verdad les recomiendo muchísimo que utilicen este tipo de queso para hacer los chiles porque le da un sabor súper delicioso, o ya sea el queso mozzarella. Esos dos tipos de queso se los recomiendo muchísimo. Ya si ustedes le quieren agregar otro queso que les guste más o que sea de su favorito, lo pueden hacer, pero yo les recomiendo muchísimo que agreguen de este tipo de queso porque la verdad le da un sabor súper delicioso. Vean, vamos a partir más o menos lo que es el gruesor de un dedo, que viene siendo como de 1 centímetro, y así. Miren, así es como vamos a dejar. Tenemos 7 deditos de queso, ¿ok? Cada uno lo vamos a utilizar para rellenar un chile, pero como es muy poco, lo que voy a hacer, culinarios, es que voy a agarrar la mitad, voy a partir la mitad de otro, que viene siendo como la mitad de esto, ¿ok? Y esto es lo que le vamos a agregar a un chile nada más, ¿ok? Porque los chiles que estoy utilizando son chiles medianos y si le pongo muchísimo queso, pues no los vamos a poder cerrar. Y yo en esta ocasión les voy a enseñar cómo los vamos a hacer sin tener que utilizar palillos, ¿ok? Miren, culinarios. Ahora sí, ya están bien sudaditos los chiles. Todavía están calientes, para serles sincera, todavía están calientitos. A lo mejor no se alcanza a distinguir, pero le sale vaporcito. Pero lo vamos a hacer así, ¿ok? Vean, vamos a ir pelándolo. Vean qué fácil se le va quitando la piel del chile. Aquí mismo en esta bolsa vamos a ir agregando lo que viene siendo la cáscara. La piel, la cáscara, no sé cómo le digan. Miren qué facilito se hace. Primero vamos a quitarle lo que es toda la piel. Miren cómo el chile está enterito, ni siquiera se reventó nada, está súper perfecto. Vean, así es como debe de quedarnos un chile para poderlo rellenar. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a partir para poderlo limpiar por dentro. Culinarios, hemos terminado de pelar todo lo que es el chile. Lo que vamos a hacer es que por un ladito, en la parte de arriba, vamos a quitarle lo que viene siendo el huesito este, donde trae la semilla, ¿ok? Miren, así es como le tenemos que quitar esta parte. Una vez que ya estén listos, culinarios, lo que vamos a hacer es que los vamos a enjuagar. Hay que quitarle todo el exceso de semillas que nos quedaron por aquí. Ya que estén bien lavaditos, pues ya van a estar limpiecitos y van a estar listos para poderlos rellenar, ¿ok? Miren, culinarios, ya ahora sí ya están los chiles bien lavaditos. Quiero mostrarles, ya no tienen nada de semilla. Miren, así es como los vamos a dejar, ¿ok?
Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el quesito, ¿ok? Vamos a tomar una pieza por aquí, agregaremos una barrita de queso y la otra parte pequeñita que les había dicho, ¿ok? Miren, quiero mostrarles cómo es suficiente queso lo que le estoy poniendo a estas piezas de chile, porque al momento de que lo vayamos a cerrar ya no va a haber ningún inconveniente. Miren, así cierra perfecto. Ya tenemos listo esto. Miren, culinarios, sorry, mi cámara no estaba grabando, pero les quiero mostrar. Esta es la harina que vamos a necesitar para poder hacer los chiles. Le agregué una cucharadita de consomé. Este tips que les voy a dar, culinarios, es para que les quede mucho más sabroso. Y vamos a agregarle un poquito de sal de ajo con perejil, ¿ok? Vamos a mezclarlo. Ya que está lista, culinarios, lo que voy a hacer es que toda la harina la voy a meter adentro de una bolsa, ¿ok? Se me hace mucho más fácil enharinar los chiles dentro de una bolsa que hacerlos así como que en un bol o en otra parte. Se me hace como que más fácil y más práctico. Vean, así es como lo vamos a hacer. Metemos el chile aquí, lo podemos bañar súper fácil y ya no te complicas tanto el pensar que vas a hacer demasiado cochinero con los chiles. Vean, miren, así es como lo vamos a dejar. Vamos a hacer lo mismo con todas las piezas culinarias y ahorita que terminemos les voy a enseñar cómo nos quedan, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es esto. Vamos a ir preparando el huevo para poderlo batir, ¿ok? Vamos a quitar lo que es la pura clara y le vamos a ir sacando así. Lo pueden hacer con la mano y aquí vamos a ir apartando las yemas, ¿ok? Vamos a utilizar una pieza de huevo por cada chile, ¿ok? Entonces, si son 7 chiles, vamos a utilizar 7 huevos. Miren, antes de que preparen el huevo culinarios, porque eso lo tienen que hacer súper rápido en instantes, si no el huevo se va a bajar, les recomiendo muchísimo que pongan el aceite a precalentar a fuego muy bajito y entonces ahora sí ya se ponen a batir el huevo, porque si no tienen esto listo, entonces no va a funcionar bien lo que viene siendo el huevo batido, ¿ok? Eso se les puede bajar y se les puede echar a perder y esto se tiene que ir haciendo al instante, ¿ok? Pero bueno, ok, ya tenemos precalentado el aceite. Lo vamos a empezar a batir primero poco a poquito a velocidad media, bueno, velocidad baja, y después le vamos a ir aumentando, ¿ok? Cuando miren que ya está en un punto donde ustedes ya vean que ya no está nada líquido y que ya está muy manejable, entonces vamos a ir agregando las yemas del huevo, ¿ok? Poco a poquito. Miren, culinarios, ya está listo, así es como nos tiene que quedar más o menos la textura. Vean, ok. Ahora lo que vamos a hacer es que ahora sí vamos a ir capeando los chiles, pero esto al momento de que lo vayamos a ir capeando lo tenemos que ir metiendo en el aceite, ok, para evitar a que este huevo se vaya a bajar, porque si lo dejamos bastante tiempo esto se puede bajar, ok. Ahora lo que vamos a hacer, culinarios, es que vamos a meter las piezas de chile, las vamos a bañar súper bien, a capear así muy bien. Vean cómo es que tiene que salir y lo vamos a poner así en el aceite. Eso no hay que moverlo, culinarios, hay que dejarlo así para dejar a que se empiecen a cocer bien, porque si no lo que vamos a hacer es que le vamos a ir quitando el huevo por la parte de donde todavía no está cocido, ¿ok? Vamos a dejarlo así unos minutitos. Miren qué bonito se quedó capeadito. Miren este otro. Estos ya están listos para poderlos sacar y los vamos a poner en un recipiente. Miren, yo voy a utilizar este colador culinarios, le puse un poco de servilleta para que vaya absorbiendo lo que viene siendo toda la grasita, ¿ok? Vamos a estirar un poquito lo que es el chile.
y lo vamos a ir poniendo aquí. Miren, culinaris, en un sartén agregué un poco de aceite, del mismo aceite que utilizamos para freír los chiles. Lo que vamos a hacer es que una vez que ya esté caliente, vamos a agregar la cebollita con los chiles y el ajo, ¿ok? Vamos a hacerlo por partes para que se ponga a freír un poquito el chile, la cebollita y pues también agarre sazón de ajo, porque si lo hacemos todo al mismo tiempo, lo que puede pasar es que el tomate va a soltar todo su jugo, entonces ya no vamos a hacer que esto se empiece a freír. Lo único que va a pasar es que se va a cocer y queremos que se fría un poquito, ¿ok? Ya que la cebollita cambió un poquito de su color, vean, lo que vamos a hacer es ahora sí agregar todo el tomate junto con el cilantro. Aquí lo que voy a hacer, culinares, es que le voy a agregar una cucharada de consomé. Yo no voy a utilizar sal, lo que voy a hacer es que le voy a poner de este sazonador que ya trae ajo, tiene sal, tiene perejil. Si ustedes no tienen esto, culinaris, al igual para la harina, lo que pueden hacer es sustituirlo por pura sal de ajo, no importa que no tenga el perejil, y con eso les va a quedar súper bien, ¿ok? Le vamos a poner una pizquita de puré de tomate y por último le voy a agregar un poco de agua. Vamos a dejarlo aquí a fuego muy bajito y lo vamos a tapar para que el tomate se termine de cocer, suelte todo su sabor, culinaris, todo su juguito y quede más caldosito esto, ¿ok? Antes que nada vamos a probar que esté bien de sal, vean. A mí el sabor para mí quedó súper perfecto, ¿ok? Entonces vamos a dejarlo así. Hay que taparlo unos cuantos minutitos. En cuanto empiece a hervir, lo vamos a retirar, ¿ok? Miren, culinaris, quiero mostrarles cómo es que nos quedaron los chiles. Se pueden dar cuenta que quedaron bien capeaditos, súper capeaditos. Miren, les voy a mostrar una pieza, ¿ok? Miren. Este es por un lado y acá está por el otro, ¿ok? Obviamente ya están estiladitos, ya se le quitó toda la grasa. Miren, aquí por ejemplo, como los empalmé uno encima del otro, lo que puede suceder es esto, que se puede pegar el huevito y se le puede ir quitando, pero quiero mostrarles, miren cómo es que quedó. Varios de los chiles que están aquí, culinaris, se me partieron, se me abrieron. No utilizamos palillos. Miren, quiero mostrarles, no utilizamos palillos para cerrarlos y miren cómo quedaron. La verdad, para mí se me hace que quedaron perfectos, vean. Vean, culinaris, el caldito ya está listo. Vean qué delicioso se mira estas verduritas. Ok, esto lo vamos a servir así, vean. Miren, culinaris, les quiero mostrar cómo se ve bien riquísimo estos chilitos, la verdad, se ven deliciosos. Miren, vamos a partir. Miren qué rico se ve el quesito. Esto es una delicia, miren. En serio, no les quiero mentir. Miren, miren qué rico se mira. Miren el quesito. La verdad, culinaris, hay que ser sinceros. Quedaron perfectos estos chiles, pero para que sepa mucho más sabroso, culinaris, lo tenemos que comer con la tortillita. Miren. Dios santo. Esto es lo más sabroso que puede haber en el mundo. Lo estoy acompañando con arrocito rojo, culinaris, y la verdad es la combinación perfecta para probar estos ricos chilitos. Una tortillita de maíz, también si les gusta con tortilla de harina, también lo pueden hacer así, pero sinceramente el plus que le da es la tortillita de maíz, el arrocito y esa salsita de tomate que hicimos. No les voy a mentir, ustedes lo están mirando, culinaris, esto quedó perfecto, la verdad quedaron deliciosos. Miren ya lo que llevo nada más de este chilito.
Miren cómo se ve en la parte de aquí de abajo. Todo esto es el queso culinaris. Esta partecita blanca que se ve en la parte de arriba es el huevito. Y pues ya, lo que es esta parte pues es el chile. ¿Vieron cómo quedaron perfectos y no se deshizo para nada el chile? Yo los hago así culinaris de bañarlos al final con esta salsita de tomate, porque siento que así quedan mucho más sabrosos y aparte así no se desbaratan. Quedan súper riquísimos así. De hecho, anteriormente, después de que trabajé en varios lugares de restaurante, llegamos a tener nuestro propio negocio de comida y el negocio de comida era de tacos varios, ¿verdad? Entonces nosotros teníamos que preparar todos los días chiles rellenos, porque los chiles rellenos es uno de los platillos que se venden más en este tipo de comidas, que son tacos varios o lonches de comida. Siempre debe de haber, la verdad se lo recomiendo muchísimo. Si algunos de ustedes culinaris quieren utilizar la receta, ya sea para negocio, nada más que sí, el tamaño del chile debe de ser chiles pequeños culinaris, porque obviamente le tienen que poner un chile entero para un taco, ¿verdad? Bueno, nosotros así lo vendíamos. Poníamos un chile entero, le poníamos una base de frijoles, una cama de arroz, el chile y ya los demás complementos se lo preparaban al gusto, que eran saladita de nopal, cebollitas curtidas y etcétera, etcétera, sus salsitas y todo eso. Pero la verdad, esto se nos vendía muchísimo. Pero bueno, culinares, en conclusión, ¿ya se dieron cuenta que independientemente de que los chiles se abran o se rompan, no hay necesidad de poner palillos? El día de hoy preparamos la receta, no le pusimos palillos, no lo sellamos con nada, así culinares, así. Simplemente lo cerramos con el puro huevito. Miren, aquí está el chilito para que vean, no se deshace nada. Vamos a probarlo así. Ya se dieron cuenta, culinares, que engrasar los chiles antes de ponerlos a asar, culinares, funcionó súper bien. Se pusieron asaditos todos así completos y lo más importante, culinares, es que se asaron mucho más rápido que cuando no le pone uno el aceite. Así que ese tip me gustó muchísimo. En lo personal yo sí lo volvería a hacer, la verdad a mí sí me gustó, sí me funcionó. Y la otra, culinares, es que ya se dieron cuenta que aunque se rompa el chile no hay ningún problema, culinares, no necesitan poner palillos para poder cerrarlos y que no se les vaya a salir nada. Ya se dieron cuenta que no se les salió el queso. Vean, aquí está el quesito adentro, no se desbarató para nada, quedaron perfectos. Pero bueno, culinares, espero les haya gustado muchísimo esta receta. No olviden no dejar mucho tiempo los chiles dentro de la bolsa, porque se les van a desbaratar más. ¿Por qué? Porque el vapor los va haciendo más blanditos y los termina de cocer todavía más, culinares, ¿ok? Así que nada más hay que ponerlos un poquito, ya que ustedes se den cuenta y que ya miren que están en un punto que ya los pueden pelar, los pueden abrir la bolsa para que eso haga que no se sigan cociendo dentro de la bolsita, ¿ok? Pero bueno, culinares, ojalá les haya gustado mucho esta receta. No olviden regalarnos un like, coméntenos qué les pareció, ustedes qué le pondrían diferente a este tipo de platillos culinares, cómo les gustaría hacer o cómo ustedes preparan más bien los chiles rellenos. También compártanme, se vale, culinares, que me puedan compartir ustedes sus recetas, sus tips, así aprendo yo también de ustedes, que esto es lo más importante, debemos aprender unos de otros, ¿ok? Pero bueno, culinares, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si eres nuevo por aquí, culinares, y no te has suscrito, ve a suscribirte, culinares, activa la campanita, es muy importante, así te va a llegar una notificación cada vez que subamos una nueva receta. Así no te vas a perder ninguna de las recetas que les compartimos. Son recetas súper fácil, muy sencillas, con un estilo súper casero y sobre todo simplemente deliciosa. Nos vemos hasta la próxima semana, culinares. No olviden dejar su like, que Dios los bendiga. Bye bye. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something